Muy buen día tengan todos ustedes, hermanos que estamos aquí en el seminario, hermanos que nos acompañan por medio de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Sean bienvenidos nuevamente a esta capilla en este día martes. Para iniciar, hermanos, me gustaría que leyéramos la palabra de nuestro Dios y voy a invitarles a que todos juntos podamos leer el Salmo número 122. Nuestra lectura en el Salmo número 122. El primer versículo lo leerá su servidor y el segundo ustedes, y así nos iremos hasta concluir con el pasaje bíblico. El Salmo 122 dice la palabra de nuestro Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Hay otro pasaje en el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y así, hermanos, vamos a iniciar con nuestro culto y vamos a hacer una oración para consagrar este culto a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque nos permites estar aquí, Dios. Te damos gracias porque has sido bueno con nosotros y nos has dado la vida, Padre, y nos permites el día de hoy poder estar aquí para adorarte, alabarte y escuchar tu palabra. Te pedimos que este culto sea para tu gloria, Padre, y que también podamos aprender un poco de ti en este momento. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha llegado el momento de cantar a Dios, cantar alabanzas a Él. Vamos a dar así lugar al periodo de música. Buenos días, hermanos, bienvenidos a todos los que estamos aquí presencialmente, también a los que nos están viendo desde Facebook Live. Les voy a pedir que se pongan de pie para poder alabar a nuestro Dios con este himno que se llama Lo debes compartir. Cantemos. Sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios. Esto al experimentar y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir.
hermanos, pues este siguiente canto se llama Nombre sobre todo. Vamos a adorar a nuestro Dios como el primero. Sin embargo, quiero que le den tal vez más atención a la letra y que lo cante verdaderamente con esta conciencia, no solamente por cantarlo o porque esté la letra o ya se la sepa, sino que realmente abra su corazón y podamos ser guiados por el Espíritu Santo y ser verdaderos adoradores. Cantemos, hermanos. Todopoderoso.
Señor, te pido en esta hora que nos puedas acompañar con tu Espíritu, Señor, que nos guíes en esta hora y que sea de bendición cada palabra que salga, Señor, que pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que sea de bendición para nuestra vida. Que si hay cambios, Señor, que tenemos que hacer, que los hagamos, que podamos estar dispuestos a cambiar, Señor, que podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra por medio de labios de tu servidor, Señor. Te doy gracias por todo esto, para que nos sigas acobijando con tu amor y recordándonos cada día, Señor, tu calidez, Señor, de tu palabra. Te doy gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, se ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios por labios de nuestro hermano Gustavo Irales. Hermano, le invitamos a pasar aquí al frente y les invito a que oremos en esta mañana para poner en disposición nuestros corazones y escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te agradecemos que nos permites estar aquí. Gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Nuevamente te pedimos que pongas disposición en nuestros corazones, que perdones nuestras faltas si es que tenemos alguna en este momento, Padre, para que realmente podamos escuchar y ejercer tu palabra, Padre. Asimismo te pedimos por mi hermano Gustavo, úsalo, Padre, y pon palabra en él. Te agradecemos por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano Gustavo, es su momento. Gracias, hermanos, ocupen sus lugares. Pues qué gusto, hermanos, estar en la capilla. Siempre es un enorme desafío, pero un enorme privilegio, bendición estar aquí. Gracias por invitarme, por considerarme. Yo venía volando ahorita con mi hija, venimos de un evento ahí del colegio que nos tocó estar. Ella es la mejor acompañante de todas. Me acompaña al dentista, al seminario, a mis clases, al colegio, a la oficina, a todos lados va conmigo. Así que si escuchan ahí un berrido, es mi hija. Hay un bello canto, hermanos, un bello himno que todos hemos escuchado. Me parece que es el 517, si no me equivoco, que se llama Usa mi vida. ¿Se acuerdan ustedes que el coro dice: usa mi vida para tu gloria, oh Jesús, todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Todos queremos ser usados por Dios, ¿no es cierto? Por eso venimos a esta bella institución. Todos queremos ser usados por Dios. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Yo tomé la clase de taller de predicación con mi hermano Daniel, con nuestro director. Espero no decepcionarlo, hermano Daniel. Así que gracias a todos los que nos acompañan también en la transmisión en Facebook, en las plataformas. Hoy quise titular a nuestro devocional o predicación de esta mañana: Ministros Espirituales. Así que les voy a pedir que mantengan sus Biblias. Todos vamos a usar nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer versículos a partir del 5 hasta el 14. Romanos 8, versículos 5 al 14. Vamos a leer alternadamente, permítanme iniciar. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ministros espirituales. Cuando hablamos respecto a vivir en el Espíritu, como lo vimos en este pasaje, hermanos, a través de nuestros estudios teológicos hemos comprendido que el Espíritu Santo obra inicialmente en nuestras vidas llevándonos a dos cosas. Número uno, a una reconciliación con Dios a través de Cristo. Y número dos, que además permanece obrando continuamente en nosotros, enseñándonos, guiándonos, intercediendo por nosotros, entre muchas otras. Pero ¿qué se espera de nosotros los ministros? Porque nosotros ministramos la iglesia, ¿sí? Muchos, lejos de ser ministros espirituales, son maestros de ceremonias, son cantantes, son buenos locutores o son buenos expositores. Y por supuesto que, ¿qué se espera de los ministros? Pues por supuesto que sean guiados, dirigidos y movidos por el Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que la Biblia, que es la palabra de Dios, debe ser quien dé la cálida bienvenida a nuestra audiencia a la hora de presidir. La palabra de Dios es la que tiene que ser expuesta a la hora de predicar. La palabra de Dios es la que tiene que ser enseñada a la hora de dar nuestras clases. La palabra de Dios es la que tiene que ser cantada en nuestros momentos de adoración. Pero a pesar de esto, ¿alguna vez ha pensado que, o alguna vez le ha pasado, que cuando usted ministra, siente que no hubo ningún efecto, algún fruto, algún resultado de lo que hicimos? Yo no sé, voy a abrir mi corazón tantito, no como confesionario, pero fíjense que ha visto momentos, seguramente les ha pasado, que cuando ministro a la iglesia por cualquier motivo, predicando o presidiendo o ministrando la adoración, hay momentos en que siento que el Señor me usó. Puedo verlo, puedo sentirlo, puedo palparlo. Pero hay otros momentos que me bajo y siento, puedo palpar que no sucedió algo, que no hubo un resultado de lo que hice. Hermanos, amigos, seminaristas, predicamos distraídos o aún peor, vivimos vidas inmorales, presidimos con nuestro mejor rostro, pero en casa o en privado vivimos vidas dobles. Ministramos, desafiamos la iglesia, exhortamos, cuando toda la semana siquiera buscamos el rostro de Dios. No es cierto. Permítanme ilustrarles rapidísimamente. En una ocasión, en la clase de liderazgo espiritual con nuestro hermano Dan Bautista, apenas me lo encontré hace como un mes y me dio mucho gusto encontrarlo, porque le dije: una de las cosas que me llevo en mi capacitación ministerial del seminario es una vez que usted me reprobó. Perdón, qué vergüenza decir que reprobé, pero sí. Pero déjenme decirles por qué. Los que hemos tomado clase con el hermano o en algunas otras materias, sabemos que el hermano, algunos maestros piden el cuaderno devocional, ¿sí? Y siendo sincero, la verdad es que no todos los días escribí mi cuaderno devocional. Y lejos de rellenarlo, lo llevé así honestamente lo llevé. Y dije: ni modo, es la verdad, no hice mis devocionales diarios. Así que a fin de bimestre el hermano revisó
cuaderno y ya. El hermano solo lo vio, lo ojeó y lo cerró y me dijo: hermano Gustavo, acompáñame tantito afuera por favor del salón. Ya saben, ¿no? Pasé saliva y el hermano Dan solo me dijo estas palabras: hermano Gustavo, usted no puede dar algo que usted no tiene, así que con toda la pena le va a tocar recursar la materia, pero si usted no busca el rostro de Dios todos los días, difícilmente usted estará habilitado para ministrar al Señor. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, amigos, hermanos. Buscar el rostro de Dios y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo es lo que nos habilita para servir a Dios, no otra cosa. No un título, no un papel, no buenas calificaciones. Bueno, es algo que se espera de nosotros, es lo mínimo que podemos dar. Pero buscar a Dios, repito, es lo que nos habilita para ministrar a Dios. Así que para vivir en el Espíritu, hermanos, hoy quiero recordar con ustedes la labor del Espíritu Santo en el creyente como quien, número uno, nos llena, y número dos, como quien nos enseña a vivir la vida. Así que les voy a pedir que repitan después de mí. El Espíritu Santo, número uno, como quien nos llena y nos enseña a vivir. Así que, hermanos, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo como quien nos llena, debo decir que a diferencia del bautismo del Espíritu Santo que ocurre solo una vez en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo es un ocurrir continuo. Me encanta que podamos aprender o retener palabras claves. La llenura del Espíritu es un ocurrir continuo. Diga conmigo: ocurrir continuo. Ocurrir continuo. ¿Qué es algo continuo? La palabra continuo es algo constante, permanente, algo de lo que no debería mostrar interrupciones. No todos los creyentes, desgraciadamente, experimentan la llenura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Lo voy a decir así: no todos los ministros experimentan la llenura del Espíritu Santo. Es triste, pero es real, ¿sí? Así que les pido que tengamos nuestras Biblias abiertas en Romanos 8. Dice el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué dice? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice el versículo 8: y los que viven según la carne, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo en este pasaje divide a las personas en dos categorías. Número uno, los que son dominados por la naturaleza pecaminosa, o sea, los cristianos, o lo voy a decir así, los ministros que son dominados por los impulsos carnales, pero también los ministros o los cristianos que son controlados por el Espíritu Santo. ¿En qué categoría nos encontramos? Pregúntese usted, a ver, ¿en qué categoría me encuentro en este momento? ¿En los ministros o en los creyentes que son dominados por la carne, o en los creyentes que son dominados por el Espíritu? Sin duda, hermanos, que todos los días deberíamos elegir de manera consciente centrar nuestras vidas en lo que a Dios le agrada. ¿Se acuerda usted, hermanos, cómo dice el apóstol Pablo allá a los Efesios en el capítulo 5? Compórtense como verdaderos hijos de Dios, comprobando y viviendo lo que es agradable a Dios. Vamos a leerlo, es más, vamos rapidísimamente ahí a Efesios capítulo 5. Efesios 5, y vamos a leer versículos 8 en adelante. Fíjense lo que dice Efesios 5, 8, dice: porque en otro tiempo eran ustedes tinieblas, mas ahora somos ¿qué? Luz en el Señor.
anden pues como hijos de luz, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ojo, 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. Y dice el versículo 15, miren pues con diligencia cómo andéis, no como ¿qué? Necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que, hermanos, si nos llamamos cristianos, digo siempre, comportémonos como cristianos. Si somos ministros, pues, hermanos, aún más peso de responsabilidad espiritual y moralidad y ética debemos al Señor. Queridos hermanos, debemos saber que una fe verdadera siempre resultará en una vida transformada. Lo voy a repetir. Una fe verdadera y una vocación verdadera siempre resultará en una vida transformada, en una vida que es dirigida y movida por el Espíritu Santo, en una vida con una moralidad correcta, llena de buenas conversaciones, de buenas expresiones, de santidad, de buenas relaciones interpersonales. Como Jesús les dijo a sus discípulos allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que nuestras obras, hermanos, den testimonio de lo que creemos, y así que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Este es un versículo que aprendemos todos en Embajadores del Rey o Auxiliar de Niñas. Espero que lo tengan en su corazón. Pero, hermanos, desafortunadamente, repito, no todos los cristianos, no todos los ministros viven la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué será esto, hermanos? Se supone que el Espíritu Santo que mora en el creyente toma control. Bueno, se supone, ¿sí? Pero ¿por qué no todos los cristianos o todos los ministros viven la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, porque esta llenura depende de cuánto nosotros estemos dispuestos a cederle el control de nuestras vidas a Dios. En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu de Dios hará su trabajo con nosotros. Mientras no cedamos el control a Dios en nuestra vida moral, mientras no cedamos el control a Dios en nuestra vida privada, seguiremos igual. Esta llenura debe ser un estado continuo de obediencia y sumisión. Esta palabra es muy poética, pero es tan difícil de trabajar. Pero, hermanos, cuando entendemos que sin el Señor no hay manera de servir, sin sumisión no hay manera de ministrar, entonces deberíamos, hermanos, entregar nuestras vidas al Señor totalmente en rendición. Hay algunos ejemplos que podemos encontrar en algunos pasajes que por tiempo no vamos a buscar, pero usted los puede anotar, los puede escuchar. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Grandes hombres de Dios. Hechos 4:31, después que oraron en el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué nos hace falta, hermanos, para predicar la palabra de Dios con valor y con denuedo? Ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban ¿cómo? Continuamente llenos del Espíritu Santo, hermanos. Nos habla de aquí de una acción imperativa para los que servimos, hermanos.
para nosotros que ministramos la iglesia, estaban continuamente, no a veces, no nomás los domingos cuando nos toca vestirnos con corbata y llevar nuestro himnario rojo y la Biblia más bella. Estaban llenos continuamente, todos los días, o en un actuar continuo, llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos una enorme responsabilidad nosotros, que no puede ser delegada, no puede ser evadida. Una responsabilidad y privilegio que no puede esperar y que requiere prioridad. ¿Cuál, hermanos? Ser guiados, dirigidos y movidos por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Yo espero, hermanos, que si alguno de nosotros no está experimentando la llenura del Espíritu, es momento, hermanos, de empezar a buscar el rostro de Dios. Podemos tener llena nuestra agenda, podemos tener tantas cosas por hacer, podemos tener tantas llamadas que contestar, tantos hermanos que atender, pero si no buscamos el rostro de Dios, hermanos, no estamos habilitados para ministrar a Dios. Repito, no podemos dar algo que no tenemos. Número 2, el Espíritu Santo como quien nos enseña a vivir. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él, dice el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, ojo, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son, ¿qué dice? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, vivir en el Espíritu es ir en contra del pecado, en contra de nuestra carnalidad, nadar contra corriente para vivir en santidad, hacer lo contrario a lo que nuestra carne nos pide. A veces la misma saturación, repito, de nuestro trabajo, de la iglesia, de la agenda, actividades, incluso trabajo mismo de la iglesia, nos hacen distraernos de nuestra comunión íntima con Dios. No tienen idea cuán agradecido estoy con el Señor por la mujer que Dios me dio como esposa. Mi esposa, algunos de ustedes la conocen, pero diría alguien por ahí, es la voz del Espíritu Santo que continuamente me machaca. Hay ocasiones, hermanos, que estoy agobiado, estoy cansado, estoy estresado, me duele el estómago del estrés de las cosas que tengo que atender. Levanto mi cobija y me echo a la cama y con el afán de querer descansar, mi esposa me dice: vamos a orar. Y de verdad hay veces que digo: oh, quiero dormir, vamos a orar. Y siempre digo, hermanos, que yo soy como un embudo de adentro hacia afuera. Siempre busco al Señor y después quiero abarcar todo lo que tengo que hacer, y esto me distrae de lo más importante. Mi esposa, al contrario, es el embudo que viene de afuera hacia adentro. Lo más importante para ella es recordar, hermanos, que todo lo que somos, que todo lo que hacemos depende del Señor. Todo, no solo las cosas de la iglesia, hermanos. Nuestras finanzas, nuestra relación, nuestra casa, nuestra hija, nuestro servicio en el ministerio. Todo, hermanos, todo lo que somos, todo lo que hacemos depende totalmente del Señor. Y eso que a mí continuamente se me olvida, mi esposa continuamente me lo recuerda. Que no de mis fuerzas, hermanos, ni de mis capacidades o habilidades, sino de la labor de su Espíritu en mi vida. Por eso escojan, amigos, una buena esposa, escojan un buen esposo
que esté lleno del Espíritu Santo. Bueno, cierro aquí el comercial. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 16, perdón. Gálatas capítulo 5, verso 16, perdón, dice: digo pues, ¿qué dice? Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que ¿qué? Quisierais. Es lo que todos queremos, ¿no? Incluso en la iglesia, hermanos. Todos queremos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que yo pienso, que lo que yo quiero es lo mejor. Pero no satisfagamos los deseos de la carne, para que no hagamos lo que nos parece mejor, lo que queremos, ¿sí? En alguna ocasión le pregunté a mis jóvenes: ¿qué opinan ustedes? Les dije, ¿creen ustedes que el pecado es rico, es delicioso o es asqueroso? Y uno de los más chiquitos dijo: guácala, el pecado es asqueroso. Y todos sonrieron, ¿verdad? Porque realmente es que el pecado, hermanos, es delicioso, ¿sí o no? Es rico pecar, pero hermanos, estamos llamados a vivir vidas santas. Nos vemos tentados a dejar de orar para dormir otro ratito. Nos vemos tentados a desplazar la alarma para llegar un ratito tarde a la capilla. Nos vemos tentados a dejar la lectura y nuestra devoción para estar otro rato en Insta, en Facebook, en TikTok, en cualquier red social. Nos vemos tentados a dejar de lado buscar el rostro de Dios para que nos dé tiempo de preparar el sermón, la clase o atender las llamadas de cuidado pastoral. Nos vemos tentados, hermanos, a dejar de lado lo más importante para hacer cosas que todos los días hacemos. La naturaleza pecaminosa, hermanos, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que requiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente en nuestro interior. El mismo apóstol Pablo, hermanos, decía ya en Romanos 7: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros ya no hay una actitud deliberada para pecar, sino que nuestra naturaleza pecaminosa puede ser doblegada por el poder del Espíritu de Dios para permanecer firmes, ojo aquí, hermanos, en lo que tenemos que hacer y para ser quienes tenemos que ser. Permanecer firmes en lo que tenemos que hacer y para ser quienes tenemos que ser. Queridos hermanos, busquemos el rostro de Dios todos los días. Habilite su ministerio con el poder y la dirección del Espíritu Santo. Como le dijo Pablo a los Efesios, comportémonos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Vivamos vidas de lo cual se requiere, hermanos, de nosotros como verdaderos cristianos y aún más como quienes servimos al Señor. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Permítame, hermanos, terminar con este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5.
versículo 6 en adelante. Hermanos, que este inicio de bimestre, que es el último, con mucho vigor y fuerza podamos hacer lo que nos corresponde, pero sin olvidar, hermanos, que todo lo que hacemos depende de nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Muchos conocen la Biblia, muchos saben hablar y dar clases, exponer, hablar bonito teológicamente, pero pocos son los que transmiten la presencia de Dios a la iglesia que ministramos. Busquemos eso, ministrar la palabra con el poder del Espíritu Santo. No nos quedemos ministrar la palabra, no, ministremos la palabra con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la acción aquí, hermanos? Imperativa. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere su momento, echando toda nuestra ansiedad, hermanos, toda nuestra agenda, todo nuestro estrés, todas las cosas que hacer sobre Él, porque Él ¿qué? Tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios, estemos alertas, estemos despiertos y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, amigos seminaristas, servimos al Señor y el domingo es fácil ir a la iglesia y poner el mejor rostro, pero entre semana el enemigo anda buscando por dónde meter la cola para hacernos caer. Malas relaciones interpersonales, incluso aquí en el seminario, entre amigos, entre directivos, entre relaciones amorosas. Satanás usa cualquier cosa para hacernos tropezar y dejar de lado buscar el rostro de Dios, ¿sí? Y dice el versículo 9: al cual resistid firmes. ¿En qué, hermanos? En la fe. No hay otra manera, hermanos, de resistir al enemigo. Ni haciendo ejercicio, está bien hacer ejercicio, pero ni escuchando música en Spotify, ni bien distrayéndome. Permaneciendo firmes en la fe. Y después dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa? No somos los unos. Si usted piensa que es el único que está pasando por cosas atroces, por ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿O dónde voy a ministrar? ¿O qué voy a hacer con este problema que tengo? No es el único. Todos tenemos situaciones, ¿sí? Dice el versículo 10: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué dice? Un poco de tiempo. ¿Cuánto es esto un poco de tiempo? No sabemos, hermanos, pero dice ahí un poco de tiempo. Él mismo nos, número 1, perfeccione, nos afirma, nos fortalezca y nos establezca. Hermanos, este es el deseo mío para todos nosotros, que podamos ser afirmados, establecidos, perfeccionados. ¿En qué, hermanos? En nuestra fe en Cristo Jesús. Para eso estamos aquí, hermanos, ¿sí? Para eso estamos aquí. Después dice el 11: a Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que como dice este himno, usa mi vida, que realmente el Señor no pueda usarnos ministrando la palabra con la llenura del Espíritu Santo. Busquemos el rostro de Dios, hermanos, cumplamos nuestras tareas, nuestras clases, nuestros deberes, pero no olvidemos que buscar el rostro de Dios requiere, hermanos, prioridad. Por sobre todo. No olvidemos que todo lo que hacemos, quienes somos, depende del Señor. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque, Señor, nos honras al permitirnos ministrarte
a la iglesia donde tú nos has puesto. Te pedimos perdón, Señor, porque seguramente que de pronto dejamos de lado buscar tu rostro y nos ocupamos tanto en deberes, en responsabilidades que se tienen que hacer. Sin embargo, olvidamos que nuestra prioridad como pastores, como ministros tuyos, como quienes presiden tu iglesia, es nuestra primera responsabilidad buscar tu presencia para poder cumplir tus propósitos divinos en nuestras vidas. Permítenos, Señor, poder reconsiderar y retomar el camino recto que tú deseas que caminemos. Rodéanos, Señor, de amigos, de hermanos, de personas que continuamente sean un recordatorio fiel, Señor, de que tú estás interesado, de que podamos buscar tu rostro. Y te pido de manera especial por mis compañeros, por mí, Señor, por todos los que estamos en este caminar de capacitación ministerial, para que en este último bimestre, con toda la pasión y con todo el amor y esfuerzo, podamos cumplir nuestras responsabilidades por la cual hemos venido hasta aquí. Recuérdanos la pasión por la que vinimos a este centro de capacitación ministerial, y, Señor, sobre todo que nuestras vidas privadas, nuestras vidas morales y éticas sean dirigidas y movidas por el mover de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.